que se presentó un estudio inédito de trazabilidad, con un montón de componentes que remite a la juventud, adolescencia y juventud, y que da cuenta de cambios de comportamiento en algunos temas. Vamos a estar repasando esos resultados, pero antes quiero presentar al director del Instituto Nacional de la Juventud, Felipe Polié. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, un placer estar de nuevo por acá y gracias a ustedes por darle un lugar al debate, particularmente en relación a datos, ¿no? Bien. Creo que lo que... Como insumo fundamental para desarrollar políticas públicas. Lo que buscamos nosotros con este insumo es precisamente generar eso. Levantar también un poco el nivel a veces de los debates y ir a un nivel un poco más profundo, que no es solo a titulares, sino bueno, a poder entender determinados fenómenos que se dan en la etapa de la adolescencia y la juventud. Y en eso el rol del instituto es protagónico. Nosotros desde el instituto, al publicar este primer informe, que como decías, es un estudio inédito en la región, es un estudio que se viene esperando no solo en el Uruguay, sino distintos colaboradores en otros países, sobre todo vinculados al mundo académico, vienen esperando, porque lo que permite es empezar a ver no solo fotos de un momento, como son las encuestas tradicionales, sí, sino ver la evolución de un grupo de jóvenes que los vamos encuestando a lo largo del tiempo. ¿Y esta encuesta fue de qué año hasta qué año? Particularmente esta es la primera ola de un estudio longitudinal que empezó en el 2018, que también marca un poco algo que para nosotros es importante, que es la capacidad republicana e institucional que tiene nuestro país de poder darle continuidad a proyectos en distintas administraciones. Sí. No es fácil, pero a veces evidentemente se logra. No es fácil, creo que particularmente este estudio tiene que ver con que en el instituto hay un equipo de funcionarios técnicos que permitieron en su momento, en la administración pasada, poner sobre la agenda de quien era el director del instituto, de dar comienzo a ese estudio. Claro. Y en el caso de cuando a mí me toca asumir, estimularme a que eso continúe, ¿no? Hoy estamos viendo valorar parte de esos resultados. Los beneficios, digamos, o las virtudes del proyecto para seguirlo. Efectivamente. Creo que además lo interesante de este estudio, que comenzó en el 2018 y que tiene una segunda foto, un segundo momento en este 2022, es que también por lo que pasó en el medio, que claro, es precisamente una pandemia, un evento totalmente inesperado, totalmente crítico, también nos permite abrir un poco lectura a datos y consecuencias que la pandemia pudo haber tenido en un grupo de adolescentes, claro, que además por segmentar características... los efectos y las consecuencias. Y además por características de muestra, eso nos permite también relacionarlo con toda la población de esa edad, ¿no? Esto claro, no es solo... Los datos de este estudio no nos permiten decir, bueno, estos 1000 adolescentes y jóvenes que venimos siguiendo se comportan de esta manera. O sea, marcan tendencia. Claramente, como es un estudio que es parte del Sistema Nacional Estadístico, la encuesta Adolescencia y Juventud es una encuesta que hace el INJU a través en el Ministerio de Desarrollo Social, con el Instituto Nacional de Estadística y con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, nos permite también poder extrapolar estos datos a nivel de la población general de ese grupo etario. Vamos con las principales conclusiones del estudio. Bueno, el estudio de alguna manera nos permite hacer dos tipos de análisis diferentes. Un primer análisis que es poder comparar a la población de 16 a 19 años en 3 momentos históricos. Ahí en términos generales. Entonces nosotros tenemos una foto en áreas vinculadas a la educación, al trabajo, a la vida sexual y reproductiva, al bienestar y salud mental, de ese grupo etario comparándolo con el 2018 y el 2013. Y lo otro interesante es que, como les decía, y es lo más innovador del estudio, nos permite también ver cómo van creciendo y qué pasa cuando una persona pasa de tener entre 12 a 15 años a tener entre 16 y 19 años. Para nosotros particularmente, y sobre todo en esto de que la información es valiosa para tomar decisiones, sí, esta encuesta viene siendo un insumo muy rico a la hora de tomar consecuencias en lo que es nuestra estrategia en materia de salud mental y bienestar, de la cual hemos tenido la oportunidad de conversar alguna otra vez que comenzamos en el 2021. Y en relación a esta dimensión de la salud mental, esta encuesta nos muestra dos cosas bien interesantes. Lo primero es
un deterioro progresivo en la situación del bienestar de los adolescentes de entre 16 y 19 años en nuestro país. Esta encuesta Progresivo, muestra... pero marcando algún salto significativo a través de la pandemia. Efectivamente, siempre con el equipo técnico, esos son muy cuidadosos en decir, bueno, es difícil marcar causalidad directa en un vínculo tan complejo, ¿no? Y acá creo que este estudio nos permite ver eso. Voy un segundo a los datos, Sí, que me cómo parece no. interesante Sí, para sí. contextualizar. En materia de salud mental, por ejemplo, esta encuesta nos muestra que los adolescentes de entre 16 y 19 años, frente a una pregunta que se le hizo en 3 momentos históricos a esa muestra poblacional, en el 2013 el 10% respondían que se habían sentido tristes o desesperados durante 2 semanas al punto de dejar de hacer sus actividades habituales. Esa pregunta es una pregunta bien armada porque nos permite pesquisar algunos comportamientos de riesgo vinculados a situaciones de depresión Se supone, ahí va, y patología ¿supone mental. que es depresión o no necesariamente? No es un diagnóstico porque el diagnóstico de depresión, ahí me saco un poco mi rol de director y me meto más en mi formación profesional. El diagnóstico de depresión es un diagnóstico clínico que requiere un Bien. análisis de varias dimensiones y Bien. un seguimiento también de la Ahí persona. está. Bien, Pero bien sí es aclarado una porque pregunta- la tristeza no es depresión. No, pero sí es una pregunta que es un tamizaje. ¿Por qué? Un Bien. tamizaje, un screening. Porque no es solo te sentiste triste. No, no pudiste seguir con tu vida normal. Efectivamente. Claro. Y eso sí es un indicador de cierta gravedad. Claro. Seguir tu actividad habitual puede ser ir a trabajar, Sí, claro. ir a estudiar, hacer algo que te provocaba placer, juntarte sí. con amigos, ir al club. Y lo que vemos es que en el 2013 era el 10% de los adolescentes de entre 16 y 19 años que respondían que sí. En el 2018 ese número trepaba al 15% y en el 2022, con también la pandemia en el medio como un hecho clave, ese número trepa al 23%. Eso marca que en el Uruguay de hoy, y eso sí podemos decir que los adolescentes de 16 a 19 años en el Uruguay, 1 de cada 4 en el último año se sintió triste o desesperado al punto de dejar de hacer sus actividades habituales. Ahora lo que viene ¿Se dan cuenta de ese dato? Es terrible. es un dato gravísimo, es un dato que a nosotros también nos ha puesto en el rol del instituto, no solo en esto de poner sobre la mesa debate, sino también estimular a que pasen cosas. Nos ha puesto a trabajar desde el 2021 con el apoyo de UNICEF, con el apoyo del Ministerio de Salud Pública, con la ANEP, en desarrollar una estrategia de prevención y promoción en materia de salud mental. Porque históricamente en nuestro país, cuando hablamos de salud mental, tendemos a ir a la consecuencia. Ir a pensar, bueno, lo que tiene que hacer el sistema de salud para atender. Y eso claramente es una dimensión importante. Pero hace mucho tiempo que no nos ponemos a pensar, bueno, ¿qué podemos hacer desde la educación, desde el deporte, a desarrollar acciones de prevención y promoción? Eso hoy tiene una consecuencia directa. El instituto hoy viene liderando una estrategia que está en el marco del proyecto de rendición de cuentas del Poder Ejecutivo, una estrategia de trabajo a nivel educativo, laboral y a nivel también de la comunidad para desarrollar acciones de prevención en varios niveles, prevención con los adolescentes, prevención con los adultos que están con los adolescentes, particularmente en el sistema educativo. Y tal vez lo más innovador es la puesta en marcha en el 2024 de 7 centros de referencia para trabajar en la promoción y la prevención de salud a nivel comunitario. Eso es no Salud solo mental. dar una respuesta, sino trabajar con las instituciones educativas, Bien. con los propios adolescentes y con los adultos que están ¿Pero con centro de ellos. referencia de salud mental o salud? Salud mental y bienestar, porque Bien. nosotros queremos también ahí salir un poco de la patologización de cómo vemos la salud mental. Nosotros estamos convencidos, y eso no es solo un convencimiento propio de mi persona o de mi equipo, sino que los países que han empezado a revertir comportamientos similares, esto tampoco es un fenómeno único en el Uruguay, es un fenómeno complejo. Esto que estamos viendo en la adolescencia seguramente sea consecuencia de muchas cosas que hoy se dan, con cómo nos vinculamos con las redes sociales, con cómo nos vinculamos a nivel de los entornos familiares y comunitarios. Y los países que han tenido algún resultado más positivo han ido por cambiar también el foco de que esto es solo un tema sanitario
para pensar que esto es un tema Integral, comunitario. claro, Y es un tema que requiere acciones de prevención, acciones de trabajo con la comunidad y también acciones de sensibilización masiva, como la que nosotros venimos impulsando particularmente en el 2022 con el desenlace de la campaña Ni Silencio ni Tabú, que fue el puntapié de todo esto. Sí, por parte del INJU, ¿no? Sí. Por parte del INJU Exacto. y de varias instituciones también que han colaborado con nosotros. Otro dato interesante que arroja el estudio, da cuenta que los jóvenes ahora parece que se van mucho más tarde de casa, que tienen hijos más tarde, porque pones esa cara y decís que ¡ay, qué pesadilla! Está pensando para dentro de casa. Yo feliz, en realidad. Pero, digamos, la pregunta es si esas cosas corresponden a... ¿Son actitudes o decisiones muy individuales o también responden a algo estructural que va generando ese tipo de cambios? Bueno, a ver, lo primero, estos son datos y nosotros lo que hoy estamos haciendo es describiendo lo que viene pasando, ¿no? Sí es lo que marca el estudio, más yendo a la parte más longitudinal del estudio y la parte más innovadora, que es esto de también poder ir siguiendo qué pasó en algunos hitos de la vida de los jóvenes en todos estos años. Y ahí lo que se ve sí es varias cosas que seguramente todas estén muy relacionadas y es un poco la etapa en la que empezamos ahora, ¿no? Ayer, además de presentar los datos, nosotros abrimos junto con el Fondo de Naciones Unidas y junto también con el Instituto Juan Pablo Terra, un fondo concursable para que investigadores puedan explotar los microdatos de esta encuesta. Sí, porque además advierto cierta, tú me dirás contradicción, ¿no? Porque por un lado, los jóvenes están en el análisis de la tristeza, ¿no? De ese dato de que 1 cada 4, que es terrible, ¿no? Si ahí se encuentran entre las distintas razones o posibles causas el entorno familiar complejo, por otro lado se quieren quedar cada vez más con los padres. Entonces... Bueno, yo no sé si que se retrase el hito de emancipar de la casa está directamente relacionado, aunque la persona quiera quedarse a cuestiones emocionales en su casa. o económicas, mejor. Probablemente sea una multicausalidad de eventos. Bien. Yo, un poco respondiendo, antes de entrar en esta segunda, me interesa igual hacer un comentario, pensando en lo anterior, como me decías, se retrasan varios hitos, ¿no? Se retrasa, por ejemplo, el momento de tener el primer hijo, se retrasa, por ejemplo, cuánto tiempo se quedan en la educación, y ahí eso hay a una priori es un diferencia dato también, muy positivo, es que la permanencia de los adolescentes entre 16 y 19 años, cuando miramos 2013, 2018, 2022, es cada vez mayor en el sistema educativo. Pero en Por los otro niveles lado, socioeconómicos altos, ¿no? bueno, hay una distinta relación dentro de los niveles, pero en todos crece. Que bien, eso en todos es, crece, eso es un bueno. dato importante. Sigue habiendo una brecha muy importante entre las personas de nivel socioeconómico más alto y las del nivel socioeconómico más bajo. Pero sí es importante ver que en todo crece. Y eso probablemente también se relacione con una segunda dimensión, que es también hay un retraso en el inicio en el mercado laboral. Y que probablemente inicio en el mercado laboral y educación están relacionados. Y ahí es cuando vos decís, bueno, esto probablemente también tenga relación con que me voy más tarde de mi hogar de origen, porque si yo estoy más tiempo en la educación y retraso mi inicio en el trabajo, también tengo menor capacidad de acceder a una independencia económica que me permita trasladarme. Pero repito igual, todo esto son análisis preliminares y ahora viene todo un trabajo que creo que es lo más valioso y sobre todo de la longitudinalidad del estudio para pensar en acciones concretas, ¿no? Nosotros y que pudieran transformarse además en decisiones nacionales, de Estado, ¿no? Este recurso lo ponemos a disposición del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Educación, de la Academia. Este concurso que nosotros abrimos ayer con estas dos instituciones que mencionaba tiene una especificidad que es a las investigaciones que se presenten se las va a valorar más si tienen también un correlato de política pública o de acción concreta a raíz del análisis, ¿no? Que para nosotros es lo clave. Pero vuelvo a lo anterior, a lo último que vos también traías, esto de la situación de bienestar. Sí hay un dato que para nosotros es bastante interesante, sobre todo al analizar específicamente este grupo longitudinal, o sea, este grupo de jóvenes que nosotros los vimos en el 2018 y los volvimos a encuestar en el 2022. Ahí una cosa que es bastante más grave todavía es que el nivel de tristeza que yo les había dicho, si lo comparamos en distintos años, a los de 16 a 19 años en términos generales,
era también terrible, en este caso todavía es más grave. Cuando nosotros vemos cuál era la situación de tristeza de un grupo de jóvenes cuando tenía entre 12 y 15, ellos respondían, el 8% respondían que sí, que se habían sentido tristes o desesperados al punto de dejar de hacer sus actividades habituales. Cuando esos jóvenes crecen, ese número aumenta y trepa al 23%. O sea que lejos de subsanarlo, fue empeorando. Eso es lo que marca. Ahí después no es que ese 8% todos pasan al 23%. Hay algunos que dejan de estar tristes, hay otros que se suman, pero sí vemos que producto de crecer, eso se agrava. Y ahí es donde nosotros empezamos a relacionar con otras variables. Y hay una que tiene que ver con el nivel de confianza que tienen estas personas encuestadas con el mundo adulto, eso es con referentes adultos, si se sienten respetados o no se sienten respetados. Y ahí vemos que cuando ellos pasan de tener entre 12 a 15 a tener entre 16 a 19, todos los indicadores esos caen. O sea, hay una sensación de menor respeto y menor confianza en los adultos que las que había antes. Y eso creo que es un dato interesante, que ahí sí tal vez se pueden empezar a hacer estas variables de analizar, bueno, cómo se da una respuesta, cuál es la causa atrás de este indicador. Vero. Sí, me quedo pensando en esto último y además lo cruzo con lo que han sido datos que ha dado el Ministerio de Salud Pública vinculados también al tema de suicidios y cómo los adolescentes, cómo esto está entre los adolescentes y bueno, y ellos afirmando que la pandemia sí ha generado un daño, pero que ya era un proceso que se venía gestando y que lo ha agravado. Así que todo lo que tú dijiste que están haciendo para atender esa salud y ese bienestar, bueno, más que importante. Pero me pregunto respecto al estudio, ¿cómo incide aquí la variable socioeconómica? Porque uno tiende a pensar que tal vez estos resultados pueden ser diferentes dependiendo del sitio, hasta del barrio donde uno viva. Hablábamos de eso también cuando hablábamos de las cifras de seguridad anteriormente. Y la diferencia entre Interior y Montevideo, por ejemplo. A ver, lo primero, en relación a la variable socioeconómica. Ahí sí se ven bastantes diferencias, sobre todo en los indicadores vinculados a la educación y al trabajo. Diferencias, por ejemplo, en la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo, casi el 100%, no es el 100%, pero anda cercano ahí de los niveles socioeconómicos altos, y hay una diferencia enorme entre los niveles socioeconómicos más bajos. Con una variable que me parece también positiva de ver, que no es producto de una acción concreta de un gobierno de turno, ¿no? Eso creo que es el desarrollo de distintas acciones que se vienen impulsando, que es que desde el 2013 a la fecha, en principio los jóvenes hoy están más en el sistema educativo, sobre todo en este grupo etario. Están todos también. Están todos más, también los de niveles socioeconómicos más bajos, pero sí hay una diferencia. Lo otro sí, y sobre todo entrando más en los datos de salud mental y bienestar, que son los que yo más miro y más voy afino, porque también nosotros estamos hoy en el momento de salir a la cancha con la creación de estos centros, con la puesta en marcha, entonces esos datos para nosotros son muy importantes. Sí, ahí lo que vemos es que el indicador es bastante parejo en todos los grupos socioeconómicos. Anda en torno a entre 20 y 23%, no es una diferencia significativa. Pero lo que sí es importante poner a la hora de la construcción de una política pública es que en este grupo etario hay más jóvenes pobres que jóvenes ricos, de alguna manera. Entonces, ese 23% en términos cuantitativos es más grande si consideramos a la población más vulnerable. Lo que hace sentido entonces en la puesta en marcha de una ejecución de centros de referencia, el foco está puesto en la población vulnerable. Claro. El foco está puesto en acciones a nivel de la educación pública, porque es radicalmente donde están las mayores necesidades. Bien, hay muchas más para preguntar, obviamente. Tenemos que hacer una pausa. ¿Nos puedes acompañar después? Sí, por supuesto. Bien, entonces ya venimos.